Viendo, dice, la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. En esta porción de las Escrituras, el Señor puede revelarnos a través de ellas cómo debe ser el carácter de un verdadero cristiano. Estamos hablando del carácter, pero no si está enojado, si es tímido, si es extrovertido o si es callado, sino que estamos hablando de la marca que dejamos en la vida de los demás y la marca que deja nuestra vida. Carácter viene del latín carácter, con K de kilo, y significa el hierro candente con que se marcan los animales, con el fin de distinguirlos de los demás. Y creo que el carácter de Cristo es lo que a nosotros nos distingue. Allí es donde se dice: este es un verdadero cristiano. De este sí se puede decir que es cristiano. Y aplicando a nuestra vida, el carácter es el conjunto de rasgos que nos hace distintos, ¿o no? Ese carácter incluye nuestra manera de pensar. Cada uno pensamos conforme a nuestro carácter muchas veces, pero de lo que Jesús está hablando, de algo que necesitamos desarrollar en nosotros para entender y parecernos a Él. Y quiero hablarte solo de 3 hoy, son 9, pero vamos a hablar de 3. Dice que el sermón no fue para la multitud, sino fue para los discípulos. Podemos ver entonces que el estilo de vida de las bienaventuranzas no son comprensibles para aquellas personas que no tienen a Cristo. Y la primera de ellas dice: bienaventurado el que es pobre de espíritu. Algo que no puede ser llenado más, algo que ya llegó a su tope, un vaso, una jarra, para que se vuelva a llenar necesita vaciarse. Yo quiero decirte que lo mismo ocurre con el carácter del cristiano. Mientras alguien no se vacíe de todo aquello que no viene de Dios en nuestro carácter, es muy difícil que lo nuevo vuelva a caer en esa persona o en ese recipiente. Es por eso que nosotros necesitamos entender que para ser enriquecidos con el carácter de Cristo, necesitamos quitar de nuestro corazón de lo que estamos llenos, de lo que atesoramos en nuestro corazón. Y el Proverbios capítulo 10, verso 2, dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y algunos tesoros de maldad con los que nosotros nos enriquecemos: la autosuficiencia, es decir, pensar que yo no necesito de Dios, pensar que yo no necesito de la iglesia, que no necesito que se me predique, que no necesito congregarme, que no necesito escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. Quitar la autosuficiencia es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo pueda llenar nuestras vidas. Amén. Ser sabios en nuestra propia opinión, pensar que no necesitamos ser enseñados, pensar que nuestra experiencia es más que suficiente, que con el conocimiento que tenemos nos basta para ir de victoria en victoria o para ir de conquista en conquista. Ahora, la pobreza de espíritu, ¿sabe qué significa? Reconocer
cuánto necesito de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Doblemente feliz. Es reconocer que necesitamos ser llenos de la sabiduría de Dios. Reconocer que necesitamos ser llenos del poder de Dios. Un pobre de espíritu es enseñado por el Espíritu. Un pobre de espíritu puede ser enseñado. Un pobre de espíritu puede ser guiado. Un pobre de espíritu puede ser aconsejado. Los ricos de espíritu piensan y viven conforme a lo que creen, a lo que sienten o a lo que les rodea o a lo que todavía no pudieron vaciar. La persona que es pobre de espíritu, dice, el pobre de espíritu tendrá victoria. El pobre de espíritu irá lejos, pero el que no se deja aconsejar, el que no se deja ministrar, el que cree que tiene la razón, que sabe todo, es porque es rico de espíritu. Y es imposible que lo de Dios se le pegue. Yo cuando usted habla con alguien siempre tiene la razón. Pasa que esto, yo digo que es así. Pero ¿sabe qué? No, yo aseguro que es así. Entonces, a esa persona no le puedes aconsejar. A esa persona no le puedes guiar. Porque siempre tiene un argumento, siempre tiene un porqué. Pero el pobre de espíritu tiene una particularidad. Desaprendió, se desintoxicó de lo que un día aprendió. ¿Para qué? Para aprender lo de Dios. Para aprender lo que viene de Dios. Necesitamos entender esto, que usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, cumplir con su palabra, es todo lo que nos corresponde. El resto de las cosas se encarga el Señor. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Es decir, no está mal que llores. Un verdadero cristiano tiene una tristeza sincera y no una tristeza emocional. Porque yo que a veces lloramos por emocionalistas. Pero supóngase que hay gente que le hace un entierro, un servicio fúnebre al gato, al perro que murió y bueno, está bien, perfecto, y llora delante del perro. Si hay algo que tenemos que llorar es por nuestros pecados, hermanos. Es una gran verdad. Si hay algo, dice, bienaventurados los que lloran. Pero el llanto de un verdadero cristiano, ¿sabe cuál es? Por fallarle a Cristo. Por haberle fallado a Cristo. Ese es el llanto de un verdadero cristiano. Le duele fallar al Señor. Y si hay algo que le causa amargura es negar con sus hechos que le dio la espalda al Señor. Bienaventurados, doblemente felices los que lloran. Ese debe ser el motivo de nuestro llanto. Ese debe ser el motivo. Es cierto que también lamentamos nuestras familias sin Cristo. También lamentamos muchas veces el pecado de otros. Pero necesitamos entender. Mire, Lucas capítulo 22, verso 61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de aquella palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? Porque le dolió lo que hizo. Muchas veces, y la pastora lo enseña siempre, tenemos lágrimas solo de remordimiento y no de arrepentimiento. Es decir, tenemos lágrimas de remordimiento, no de arrepentimiento, no de dolor sincero. Si no sabe por qué llora el cristiano muchas veces cuando se equivoca, llora más por lo que le puede llegar a pasar, por lo malo que hizo, que por lo que le falló al Señor. Y lo último que quiero hablarte, y seguimos el martes: un cristiano verdadero, dice la Biblia, es manso. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa es lo contrario a una persona iracunda, una persona que pierde el control fácilmente, que es soberbia, altanera, que contesta, no se le puede decir nada. Pero mansedumbre significa poder bajo control.
Y ese control solo lo da el Espíritu al pobre de espíritu. Tenemos hasta la capacidad de humillar, de pelear, de responder airadamente, pero cuando una persona se somete a Dios, Dios toma el control. Amén. La mansedumbre no es una señal de debilidad, quiero que nos quede claro, sino todo lo contrario. El que se enoja fácil, el que responde fácil, el que devuelve fácil, el soberbio. Usted tiene que entender algo, hermano. Una persona que no se calla y que argumenta, solo está mostrando su debilidad. Solo está mostrando su debilidad. Solo muestra su debilidad. Cuando uno se calla, hay que mirarle nomás. Callarse. Salirle al cruce si hay algo que está muy malo, atacando, porque somos mansos. Ahora dígale a su hermano, somos mansos. Pero no menso, dígale. Amén. Proverbios dice, mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Es decir, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces queremos ganar a todo el mundo. ¿Vio? Queremos ganar a todo el mundo, pero no nos ganamos a nosotros. Cuando te ganes a vos, cuando te ganes verdaderamente a vos, vas a poder ganar al resto. Cuando te ganes. Pero tenemos que ganarnos primero a nosotros. Tenemos que ganarnos. Tenemos que dejar que el Señor nos gane. Amén. Entonces, cuando pasamos por alto la ofensa, tenemos que tener esa capacidad espiritual de olvidarnos. Olvidarse. De olvidarnos. Cuando podemos controlar el enojo, cuando respondemos como tenemos que responder, no con palabras ofensivas, cada vez usted se va a parecer más al Señor. Bienaventurado, doblemente feliz los mansos. Por eso Jesús dijo, y termino con esto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.